Buenos días chicos, en el vídeo de hoy vamos a seguir con los contenidos asociados a lógica proposicional. En esta ocasión haré una breve definición de los cuantificadores lógicos y la equivalencia lógica para la determinación de valores de verdad y proposiciones más complejas. Al final del video voy a desarrollar un ejercicio típico de prueba donde ustedes podrán determinar los pasos a seguir y cómo se evalúa este tipo de ejercicios. Vamos a definir en primer lugar los tipos de cuantificadores que tenemos en la lógica matemática. Vamos a tener tres tipos. El primero de ellos es el cuantificador universal. Es decir, si nosotros tomamos la preposición P, X es positivo, por ejemplo, y le sumamos a esta proposición el cuantificador universal, la proposición se transforma a para todo número X se tiene que P, es decir, X es positivo. X es positivo. Así, simbólicamente denotaremos el cuantificador universal con la letra A invertida, que significa para todo X en un conjunto dado, que nosotros llamaremos en el día de hoy A. Por ejemplo, tenemos el conjunto A y de ahí tenemos muchos valores X. Entonces, el cuantificador universal lo que hace es toma cada uno de los valores X, lo asocia a la proposición y afirma que esta proposición se cumple para todos los elementos de este conjunto. Y se puede definir como para todos los elementos que pertenecen a este conjunto se cumple la proposición P del elemento X. En segundo lugar, definiremos el cuantificador existencial. Que lo que hace es establecer una relación entre los elementos de este conjunto A y una condición que nos dice que basta con que uno de estos elementos del conjunto A cumpla la condición P. Es decir, la proposición X es positivo más el cuantificador existencial se va a transformar en la siguiente proposición. Existe un elemento X del conjunto A tal que X es positivo. Es importante mencionar que existe un elemento X no se refiere a uno de solo un elemento, sino que basta con que haya uno. Es decir, pueden haber 1, 5, 10 o todos los elementos del conjunto A para que este cuantificador sea verdad. Lo vamos a denotar con la letra E invertida. Existe un X del conjunto A tal que se cumple la proposición P de X. Entonces, en el desarrollo del video vamos a trabajar mayoritariamente con estos dos cuantificadores, pero igual es importante mencionar el último, que es existe un único. ¿Por qué? Porque este cuantificador es un caso particular del cuantificador existencial en el sentido de que solamente es verdad cuando hay un solo elemento que cumple la proposición P. Es decir, si tomamos la proposición P, X es positivo, que vimos en los otros dos cuantificadores, y le sumamos este cuantificador existe un único,
nuestra proposición se va a transformar en: existe un único elemento X de A tal que X es positivo. Esta es la parte que difiere del cuantificador existencial, porque aquí hace expreso detalle de que solamente basta con, o sea, es necesario que solo un elemento del conjunto A debe cumplir la proposición para que el cuantificador existencial sea verdadero. Es decir, si tomamos este X del conjunto A y este cumple la proposición P, es necesario que los demás no lo cumplan para que este cuantificador sea real, sea verdadero. Y lo vamos a denotar con el símbolo existe un único, con la invertida, más un signo de exclamación. Existe un único elemento de X del conjunto A tal que se cumple la proposición P de X. Así hemos definido los tres tipos de cuantificadores que nos van a ayudar en el próximo video al estudio de la teoría de conjuntos y a la determinación de cardinalidad, elementos y propiedades varias de los conjuntos. Vamos a seguir dando algunos ejemplos para familiarizarnos con los conceptos. Ejemplo: tomemos el conjunto de los números naturales. Conjunto de los números naturales, que nosotros denotamos por n. Entonces, podemos expresar en este sentido, ocupando los cuantificadores, la siguiente proposición: todo número natural impar es primo. Esta es una proposición que nosotros podemos traducir al lenguaje de cuantificador lógico de la siguiente forma: el todo nos está diciendo que debemos ocupar el cuantificador universal. Es decir, traducimos de la siguiente forma: para todos los X que pertenecen al conjunto de los naturales, ocupando la misma notación de conjuntos, se debe cumplir la siguiente proposición: que si X es impar, entonces el X es primo. Así hemos definido algebraicamente la proposición que tenemos en el ejemplo A. Podemos tomar otro ejemplo donde existen números naturales impares que no son primos. Y en lenguaje algebraico esto se puede definir como: existen X en n. Basta recordar que el existe no solamente un elemento, pueden ser varios, o todo el conjunto, tal que se cumple la proposición que si X es impar y no son primos, es decir, se deben cumplir las dos al mismo tiempo, que sea impar y que no sea primo. Por lo tanto, lo podemos explicar como la negación de X es primo. Y como ejemplo, letra C: existe un único número natural, único número natural primo, disculpen, número natural par, que no es primo.
Estas proposiciones no es necesario que sean verdad o falsas, solamente estamos traduciendo el lenguaje algebraico para dar un ejemplo de cómo utilizar estos cuantificadores. Esto se puede traducir como: existe un único x en los naturales, tal que x es par y x y no x es primo. Así hemos mostrado con estos tres ejemplos los tres tipos de cuantificadores: universal, existencial y existe un único. De esta manera podemos desarrollar algunas leyes de los cuantificadores lógicos que voy a mostrar a continuación. En primer lugar, estos cuantificadores lógicos toman valores de verdad, al igual que los conectores que vimos en la clase anterior, y vamos a definir que para todo x en A se cumple una proposición P de x, será verdadera siempre y cuando, si solo si, todo elemento de A cumple que P de x es verdad. En segundo lugar, para el cuantificador existencial, existe elementos en A tal que P de x será verdad si solo si existe al menos un elemento A del conjunto A, un elemento A cualquiera del conjunto A, que cumpla que la proposición evaluada en ese elemento es verdad. Basta con que un elemento cumpla la proposición para que el cuantificador existencial sea verdad. Y finalmente, para el cuantificador existe un único, será verdad si solo si existe un único elemento A del conjunto A tal que la proposición en A es verdad. Por ejemplo, vamos a tomar algunos ejercicios para ver algunas aplicaciones. Número 1. Existen x en los naturales tal que x es mayor que 2. Esta proposición es verdad porque basta con encontrar un elemento en los naturales para que, evaluada en esta proposición, se cumpla la proposición verdad. Es decir, si tomamos el 3 que pertenece a los naturales, verificamos inmediatamente que 3 es mayor que 2 y el cuantificador es verdad. Es verdad. Como segundo ejemplo, existe un único x en los naturales tal que x mayor que 2 y de inmediato vemos que es falsa por intuición y porque si tomamos dos valores en los naturales, por ejemplo 3 y 4, que pertenecen al conjunto de los naturales, vemos que 3 es mayor que 2 y 4 es mayor que 2. Y 3 es distinto de 4, por lo tanto, dos elementos distintos cumplen la proposición. Es decir, ya se pierde la condición de unicidad. Entonces, este ejercicio es falso. Y
en tercer lugar, existe x en los naturales, tal que para todo y en los naturales, y menor a x. Esta es una proposición compuesta donde se definen dos variables, x e y, con dos cuantificadores separados, es decir, existe un x en los naturales que aplicado a cualquier y en los naturales se cumple esta condición. Vemos que esta proposición es falsa porque si tomamos un a que pertenece a los naturales, entonces por inducción a más 1 también pertenece a los naturales y jamás se cumple que a más 1 menor que a. Por lo tanto, si en este ejercicio hubiéramos tomado que i es a más 1, esta proposición va a ser falsa. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones. Entonces, definiendo una proposición alfa de x, vamos a definir la negación del cuantificador para todo x, es decir, para el cuantificador universal negado, es decir, con la barra superior. Esto es lógicamente equivalente a decir que existe un x en el conjunto A tal que no se cumple la proposición alfa de x. Si lo vemos desde un punto de vista teoría de conjuntos, este es nuestro conjunto A, y aquí cuenta con todos los elementos x. La negación del para todo x se cumple alfa. Es necesario encontrar basta con que solo un x que esté en el conjunto A no cumpla la condición, es decir, cumpla la negación de la proposición. Esto lo podemos reescribir como para todo x negado. Esto es lógicamente equivalente al existe un x. Para todo x se cumple p, existe un x tal que no p. Viendo un ejemplo de esta negación, tomemos el ejercicio de la conmutatividad del producto en los números reales. Es decir, la conmutatividad dice que x producto y conmuta en los números reales, en R. Entonces, definamos la proposición alfa de x como para todo x que pertenece a un conjunto A cualquiera, para todo y que existe en el conjunto. Aquí estamos definiendo dos variables, x e y, es decir, van de la mano las dos proposiciones. Se debe cumplir que x producto y es igual a y producto x. Esta es nuestra proposición completa. Y si nuestra consulta es, bueno, ¿cuál es la negación de alfa? Lo que debemos hacer es aplicar el resultado anterior, es decir, debemos negar la proposición completa para todo x en A, para todo y en A, x producto y igual y producto x, negado completamente. ¿Y cómo negamos este argumento doble? Bueno, podemos decir que este argumento interior corresponde a una sola proposición que depende del argumento exterior y aplicamos el procedimiento. Es decir, alfa x negado es lo mismo que negar el para todo x en A, que ya dijimos que es el existe, y esta proposición que podemos llamar beta de y
la debemos negar para obtener beta de i negado, aplicando el mismo procedimiento. Por lo tanto, esto se convierte en existe un x en a tal que para todo i en a, x producto y igual y producto x negado. Y volviendo a negar, ahora negamos lo que está en el cuantificador universal y obtenemos que para todo, o sea, el alfa de x negado se convierte en existe el x en a y negando obtenemos existe un i en a tal que ahora nuestra proposición es lo de adentro y lo vamos a llamar gamma de x, y porque depende de ambos valores. Entonces diremos que no se cumple gamma de x, y. Por lo tanto, finalmente, alfa de x negado se convierte en existe un x en a, tal que existe un y en a, y la negación de gamma se convierte en x producto y, y la negación de la igualdad es la desigualdad, es decir, no es igual a y por x. Y este es un ejemplo típico de negar cuantificadores mezclados o que dependen de dos o más variables. A continuación voy a desarrollar un ejercicio que es recurrente en las pruebas de álgebra proposicional en los inicios de los cursos de demostraciones, porque siempre es importante saber cómo se desarrollan y aprender técnicas que nos faciliten y hagan más expedito la ganancia de tiempo y atacar rápidamente estos problemas en pruebas largas. Por ejemplo, demuestre que para todo x en a, P implica Q o R, implica que para todo x en a, P implica Q, o para todo x en a, Q, P implica R. Ejemplo típico o de prueba o de examen, y que si no sabemos cómo abordarlo va a ser un verdadero dolor de cabeza resolverlo. En estos tipos de ejercicios donde tenemos el conector implicación en muchas partes del ejercicio, lo que debemos ocupar es una identidad tautológica que nos dice que P implica Q es lógicamente equivalente a no P o Q. Eso lo podemos demostrar con tablas de verdad, pero lo dejo a ejercicio del estudiante. Entonces, desarrollando. Lo primero que debemos hacer es establecer cuál va a ser nuestra proposición P y cuál va a ser nuestra proposición Q en este ejercicio. El mejor tip es siempre ir de lo más grande a lo más chico, es decir, podemos tomar esta proposición completa como P y esta proposición como Q. Por lo tanto, lo que debemos hacer para eliminar este signo implicación es negar P, es decir, para todo x en a, P implica Q o R, negado, o Q. Es decir, debemos volver a reescribir esto.
para todo x en A, P implica Q, o para todo x en A, P implica R. Entonces, atacamos este lado primero porque tenemos la negación de un cuantificador para todo. Ya sabemos cómo resolverlo. La negación del para todo x es el existe un x en A. Y ahora negamos la proposición interna, es decir, P implica Q o R negado. Y volvemos a reescribir lo que tenemos a este lado. Para todo x en A, P implica Q, o para todo x en A, P implica R. Y ahora ocupamos el mismo truco para eliminar este signo de implicación. ¿Y cómo lo usamos? Sencillo. Volvemos a reescribir x, existe un x en A, mantenemos la negación y este P se transforma en no P, o Q, y en este caso la Q es Q o R. Q o R. Y esto recordemos que va negado. Volvemos a reescribir lo del lado derecho. Todo x en A, P implica Q, o todo x en A, P implica R. Ahora, utilizando una de las leyes de Morgan, podemos negar la conjunción. La ley de Morgan, una de las leyes de Morgan dice que P o Q negado completo es lo mismo que P negado y Q negado. Y viceversa. P y Q negado es lógicamente equivalente a no P o no Q. Esto se puede demostrar también con tablas de verdad. Y aplicamos leyes de Morgan en este pedazo de nuestro desarrollo y obtenemos lo siguiente. Existe un x en A tal que P y Q o R negado, o volvemos a reescribir lo que tenemos a este lado. Todo x en A, P implica Q, o todo x en A, P implica R. Cada vez quedan menos signos de implicación y podemos empezar a unir cosas. Por ejemplo, aquí también podemos aplicar ley de Morgan, un paso más, y vamos a obtener P y no Q y no R. Y en este lado tenemos un para todo x en A con el conector O, es decir, podemos juntar el cuantificador universal para todo x en A y yuxtaponer ambas proposiciones, es decir, en este caso se convierte en no P o Q. Aquí lo que hicimos fue eliminar directamente este condicional y ese condicional utilizando esta fórmula, o no P o R. Finalmente, este paréntesis lo podemos eliminar porque tenemos conectores lógicos similares a este lado y a este lado. Entonces, esto nos queda. Existe un x en A, P y no Q y no R, o para todo x en A, no P
o Q o R. Para llegar al final del ejercicio debemos transformar todo al mismo cuantificador lógico, y en este caso tomaré como base el cuantificador universal para todo x. Entonces debemos transformar existe un x en A en un para todo. Por lo tanto debo negar el cuantificador y esto nos queda para todo x en A, no P o Q o R, o para todo x en A, no P o Q o R. Si nos damos cuenta, tenemos a ambos lados el mismo argumento. Se repite el argumento aquí y acá. Por lo tanto, debemos evaluar ahora usando tablas de verdad. Esto es lógicamente equivalente a decir que solamente evaluamos para todo x en A, no P o Q o R. Armando la tabla de verdad, tenemos P, Q, R, no P, Q o R, no P o Q o R. Ahora debemos fijarnos que tenemos tres variables, P, Q, R, por lo tanto vamos a tener 8 filas en nuestra tabla de verdad, porque tenemos 2 elevado al número de variables, 8 filas. Y como tenemos 8 filas, en la primera proposición P vamos a poner 4 verdades y 4 falsos. En Q, 2 verdades y 2 falsos. Y en R, 1 y 1. Y así armamos las 8 combinaciones de valores de verdad de nuestra tabla. La siguiente columna es no P, por lo tanto negamos la primera y esto se transforma solamente en 4 falsos y 4 verdaderos. Q o R, Q o R, las dos siguientes columnas, va a ser verdad cuando ambas son verdaderas o una de ellas es verdadera. Verdad, 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 falso, porque aquí ambas son falsas. Verdad, 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 falso. Y ahora la última parte es no P o Q o R, es decir, tomamos esta columna y esta columna. Entonces, va a ser verdad cuando una de las dos columnas sea verdad o ambas. Tenemos verdad, 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 falso y verdad. Este es el resultado que nos interesa porque tenemos que demostrar que esto no es tautología. Es decir, no es una tabla de verdad completa porque tenemos un valor falso, una fila que es falsa, por lo tanto es una contradicción. Y así, chicos, es como se resuelve un ejercicio típico de álgebra proposicional usando cuantificadores. Espero que les haya servido el video. En la próxima ocasión voy a comenzar los contenidos de teoría de conjuntos y para entrar de lleno en números reales, funciones y aplicaciones en números naturales, inducción, sumatorias. Así que espero que les guste el video y nos vemos en la siguiente ocasión.